Bienvenidos a WQA 1140 AM. Gracias por acompañarnos a esta hora con Almora. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana que nos estará acompañando la próxima media hora, el abogado Rafael Peñalver. Buenos días, bienvenido. Almora, buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes, de verdad. Vamos a tratar varios temas. Hoy por la mañana viendo nuevos titulares y cada día son más preocupantes. Vamos a desglosarlos por parte. Tenemos estos primeros 10 minutos para hablar de la decisión que tomó ayer un juez diciendo que el gobierno del presidente Trump no puede proceder con el desmantelamiento del TPS. Es una decisión temporal, pero por lo menos da un respiro a más de 500,000 de venezolanos, doctor Peñalver. Una decisión importante porque vamos a lo que es la base del TPS. El TPS se aplica a países que están en condiciones deplorables, en países a donde devolver a sus ciudadanos sería un riesgo para esas personas. Nada ha cambiado en Venezuela, que fue lo que se le argumentó al juez anoche, y el juez accedió a parar que se le quitara el TPS a los venezolanos hasta que la administración no demostrara que algo ha cambiado en Venezuela para justificar que se le quite el TPS a este más de 500,000 de venezolanos que están en este país basados en esa situación que tiene Venezuela. Y eso va a poner a la administración en una posición muy difícil, porque tienes, por ejemplo, al secretario de Estado Marco Rubio, que durante toda su carrera en el Congreso fue una persona tan vehemente opuesto a la situación de Maduro, al gobierno de Maduro, al gobierno de los Castros en Cuba, y ahora tiene que defender una posición que el juez le dice: dime por qué ha cambiado en Venezuela para justificar que se le quite el TPS a los venezolanos. Y vamos a ver cuál es la respuesta de la administración de Trump. Bueno, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuando tomó esta decisión, dijo que en Venezuela las cosas estaban normal, que no había problema con el regreso de estas personas, y en la comunidad cubanoamericana y en la comunidad venezolana del sur de la Florida, nuestros líderes guardaron silencio, sabiendo que ellos han utilizado el tema venezolano con fines políticos. Han guardado prácticamente silencio frente a esto. No han sido los críticos que fueron en el pasado con otras administraciones, por mucho menos que esto. Es una situación de verdad que pone a la administración en una posición muy incómoda, porque si de verdad le han dicho a la comunidad cubano-venezolana por tantos años, ¿no?, de la situación de Venezuela, que todos sabemos que es una situación tétrica, pero entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para justificar que a estas personas se les obligue a regresar a esa Venezuela donde sigue Maduro en el poder, donde siguen las violaciones de derechos humanos, donde no se le permite a la oposición hablar, donde ha habido una elección libre y el ganador de esa elección se le ha negado el poder? Entonces, ¿qué ha cambiado en Venezuela para que justifique que Trump, que iba a ser el gran anti-Maduro en su campaña política, iba a ser el gran anticomunista, el gran opositor a todo lo que fuera Maduro en el poder, y ahora resulta que estamos devolviendo a los venezolanos que salieron de allí huyendo de ese régimen, y que tengamos que oír que la secretaria de inteligencia diga que todo está normal en Venezuela. Wow, eso es un cambio de verdad inaceptable. Doctor Peñalver, el gran problema está que la administración Trump, para quitar mérito a cualquier cosa que haya hecho la anterior administración, ha dicho que el parol humanitario, que el CBP-1, que el I-220A son ilegales, que esas personas habían entrado ilegales al país. En el caso del parol humanitario, vinieron en aviones autorizados por el gobierno anterior de los Estados Unidos. ¿Cuál es el empecinamiento de decir que personas, por ejemplo, del parol humanitario, que llegaron en aviones vía aérea a los Estados Unidos, llegaron ilegalmente, cuando eso es totalmente mentira?
Es una retórica que contradice lo que es la estabilidad del gobierno americano, porque que una administración salga y otra entra no cambia en absoluto, no cambia para nada la situación afectada. Y es lo que estamos viendo aquí. Volvemos al punto. Están utilizando a los inmigrantes. Acuérdate que Trump hizo en su campaña, la campaña diciendo de que todos los venezolanos que estaban aquí eran ilegales, que eran una amenaza a la seguridad del país, que venían a robar, que venían a raptar. Es una retórica para la base de él, esa base racista, antimigrante, que alimenta, él alimenta las peores pasiones con su retórica a esa base. Y ahora pues se han dado cuenta los venezolanos que han sido utilizados en esa retórica, una retórica que, repito, sigue alimentando a su administración, porque atrás de todo esto es tratar de concentrar el poder en la presidencia, en la persona de Donald Trump, acudiendo a esos sentimientos racistas, antimigrantes, que desgraciadamente mueven a parte del cuerpo político norteamericano. Y con esa distracción, cuando él habla de los ilegales, cuando él habla de los inmigrantes que vienen a robar y a raptar, pues él utiliza ese tema, esa retórica, para ir concentrando el poder en la presidencia, quitándole el poder al Congreso, anulando a las cortes, porque aquí se están haciendo cosas en contra de los dictámenes de la Corte, que dicen lo que se está haciendo es inconstitucional. El presidente no puede unilateralmente utilizar los poderes que se le da al presidente por una ley de 1798, poderes de guerra, donde él puede actuar sin darle el más mínimo derecho a las personas afectadas. Y estamos viendo como esa actuación pues la aplaude, esa base, esa base racista y antimigrante que alimenta las pasiones y le da a él el poder para seguir acumulando el poder en la presidencia y en su persona, y ignorando la Constitución, los límites de la Constitución, utilizando a los venezolanos como una distracción en su campaña de acumular el poder. Vamos a una pausa para regresar inmediatamente con el abogado, el doctor Rafael Peñalver. Vamos a hablar de la reacción republicana en torno a lo que Donald Trump ha dicho que no es un chiste, que él aspiraría o buscaría la forma, aunque no es constitucional, de hacer un tercer mandato como presidente de los Estados Unidos. Y vamos a hablar también de cómo no se está respetando la decisión judicial de un juez federal que no se puede hacer deportaciones a terceros países, y se están haciendo, y el propio secretario de Estado, Marco Rubio, pues ha emitido un comunicado donde considera esto un éxito, siempre y cuando, y de hecho se está en desacato a una orden judicial, no se está respetando al Poder Judicial, ni el presidente y el propio Marco Rubio lo está aplaudiendo. Ya regresamos con el abogado Rafael Peñalver a esta hora con Almora. En breve regresamos a esta hora con Almora en la 1140, El Pulso de Miami. Ya estamos de regreso a esta hora con Almora por la 1140 AM, El Pulso de Miami. Continuamos nuestro conversatorio con el abogado constitucionalista, el doctor Rafael Peñalver. En un comunicado en las últimas horas, el secretario de Estado y ex senador Marco Rubio se jacta de el éxito que ha tenido la operación de trasladar 17 supuestos miembros del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha a la cárcel Secot de El Salvador. Y digo que supuestos porque el gobierno no quiere entregar información de estas personas, no quiere entregar la identidad, no quiere entregar cuáles son las causas, delitos o supuestos crímenes que cometieron para, en violación a una decisión judicial, la administración Trump continúa haciendo algo que un juez federal ha prohibido, doctor Peñalver.
Es curioso que el secretario de Estado Marco Rubio utilizó ayer una frase que quizás se haya utilizado otro mecanismo más allá del poder de guerra que le da esta ley de 1798 al presidente, porque el secretario de Estado dijo de que se le había dado la oportunidad a estas personas que fueron deportadas ayer, a estos 17, de defender su causa. Fue una frase muy ambigua, pero que, como tú bien dices, el problema aquí es que no se han dado ni siquiera los nombres de las personas que se han enviado para El Salvador, ni siquiera el nombre. Así que el presidente puede entonces coger a cualquier persona por la calle y decir: tú eres un peligro para la nación, te montan en un avión sin poder ni siquiera llamar a un abogado, te deportan y caes en esa cárcel terrible de El Salvador, incomunicado, en un país que no es el tuyo. Es una situación de verdad que es exactamente lo que Estados Unidos siempre ha condenado cuando otros países hacen algo parecido. Bueno, doctor Peñalver, el propio secretario de Estado, cuando era senador en el sur de la Florida y que estaba muy preocupado por lo que ocurría en Cuba, criticó muchas veces lo que se llama ley de peligrosidad en Cuba, donde una persona puede ser arrestada sin causa, o sea, por lo que considera el gobierno una peligrosidad, puede ser llevado a la cárcel sin previa orden de arresto, o sea, simplemente por eso, delito de peligrosidad. Y esto que estamos viendo en Estados Unidos, aunque no es igual, pero sí bastante similar, donde el gobierno no ofrece ninguna información sobre esas personas. Estamos perdiendo de verdad la parte moral que tenía Estados Unidos, que todo el mundo admiraba, que le permitía a Estados Unidos pues condenar a otros países cuando hacían algo parecido. No, hemos caído en el mismo saco de esos países que condenamos. Yo tengo el más alto concepto a nivel personal de Marco Rubio. Siempre he admirado la forma en que él defendía la libertad de Cuba y de Venezuela en el Senado. Yo me imagino que para Marco Rubio debe ser una posición muy incómoda la que está en este momento, porque está de secretario de Estado de una administración que se le vendió a nuestra comunidad como que iba a ser una administración en defensa de las libertades, en defensa de los derechos humanos, y hasta ahora todo lo que hemos visto es una administración concentrándose solamente en adquirir más y más poder para el presidente, quitándole los poderes que le da la Constitución al Congreso y a la rama judicial, y actuando en una forma de una persona con poder ilimitado, con un desprecio absoluto hacia las normas constitucionales de este país, y yo no sé a dónde esto nos va a llevar. Estamos conversando con el abogado constitucionalista, el doctor Rafael Peñalver, a esta hora con Almora en WQBA 1140. Dice el presidente que él no está bromeando, doctor Peñalver, que él sí, aunque no es constitucional, que hay formas, hay maneras de poder llegar a un tercer término como presidente de los Estados Unidos. Los republicanos inmediatamente, el liderazgo republicano ha dicho que eso no es así y que eso no es serio lo que está planteando el presidente. O sea, dentro de los propios republicanos se están dando cuenta que el presidente está queriendo buscar vías no constitucionales, violar la Constitución para mantener su poder autoritario y hacer lo que ningún presidente ha hecho hasta ahora. ¿Estamos en peligro o no? ¿Estamos frente a un hombre autoritario? No estoy diciendo dictatorial, autoritario. Estamos en peligro de que Estados Unidos deje de ser el país de la democracia, el país de la libertad, y que el modelo que se esté utilizando es el modelo ruso. Estamos abandonando a nuestros aliados de siempre, los aliados nuestros de Europa, del mundo libre. Estados Unidos era el líder del mundo libre. Se estableció un orden mundial basado en la libertad y dirigido por Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido visto como el líder de los países libres del mundo. Y ahora Estados Unidos, bajo la administración Trump, en solo 2 meses, le ha dado la espalda a nuestros aliados de siempre
y estamos alineándonos cada vez más con Vladimir Putin, incluyendo el mismo sistema que utilizó Vladimir Putin en Rusia, donde había una constitución que limitaba el término del presidente a 2 términos. Y Vladimir Putin puso a un testaferro para que, después de que cumplió los primeros 2 términos, puso un testaferro para que aspirara a la presidencia. Él se quedó con el poder y durante ese periodo después se cambió la constitución para quitar esa limitación de 2 términos y hemos visto que Vladimir Putin lleva 25 años en el poder. Ahora resulta que Trump, sabiendo que la constitución norteamericana, el artículo 22 de la constitución, dice que el término de la presidencia se limita a 2 términos, a dos elecciones presidenciales. Ahora dice que él va a aspirar, aparentemente que están pensándolo seriamente, aspirar a un 3er término, en total desafío a lo que dice la Constitución y volviendo a utilizar el sistema de países totalitarios como Maduro, que sí fueron electos, pero ya después que cogen el poder, nunca lo sueltan. Y aquí se está preparando el camino para esa situación. ¿Y cuál prevé usted? Usted lleva más de 6 décadas viviendo en Estados Unidos, aunque es de origen cubano, pero toda su vida se ha desarrollado en Estados Unidos. Ante este hecho o estos hechos inéditos por parte de la administración Trump, que a muchos no nos sorprende, pero ¿cuál es su percepción? ¿Cuál va a ser la reacción de la sociedad estadounidense ante esto? Mira, la decepción mía es que yo nunca me imaginé que el pueblo norteamericano estaría poniéndose las gorritas rojas y levantando el brazo para saludar y para admirar a una persona que propone la destrucción de lo que es la democracia americana. Nunca pensé que eso lo iba a ver. Estamos ante el culto de una persona que tiene el apoyo ciego de un 40-50% de la población que lo sigue, que cada vez quiere más poder, que se encuentra en una posición donde no tiene oposición porque el Partido Demócrata desgraciadamente está a la deriva. El Partido Demócrata no está buscando qué dirección seguir, pero en la oposición que pudiera tener Trump en el Congreso la ha callado, porque la ha callado a través del miedo. Le ha metido miedo a todos los congresistas, que el que se atreva a abrir la boca y se oponga a él, le van a poner un contrincante en la próxima primaria republicana. Y precisamente hoy hay elecciones en Wisconsin y elecciones especiales para 2 distritos congresionales aquí en la Florida. Bueno, pues tienen al señor Elon Musk, que se ha gastado $20 millones para oponerse, para tratar de conseguir que Wisconsin, un escaño que hay para la Corte Suprema, que lo gane el candidato favorecido por Trump, para que se consiga una redistribución de los distritos congresionales en ese estado y le dé a Trump un margen más grande en el Congreso. Así que el Congreso lo tiene sumiso por completo, porque no hay congresistas que se atreva a hablar, con miedo a que Trump le ponga un contrincante en la próxima primaria republicana y pierdan sus puestos en el Congreso. Al mismo tiempo, Trump no está actuando a base de leyes pasadas por el Congreso, no, él está gobernando a base de decretos presidenciales que él firma. Y cuando un juez se atreve a decir que lo que está haciendo es inconstitucional y trata de pararlo, la respuesta de Trump es salir al aire, insultar al juez, como nunca se le ha insultado a un juez en el pasado. Aquí se ha perdido el respeto por completo de lo que es la rama judicial. El presidente insulta a los jueces y no solamente los insulta, sino que los amenaza con un juicio político, con un impeachment para sacarlos de su puesto. Es una situación donde de verdad estamos viendo el colapso frente a nuestros ojos, el colapso de lo que es el respeto a las instituciones, lo que es el orden constitucional, y todos nosotros, especialmente los que hemos venido de otros países, sabemos a dónde lleva cuando una persona toma todo el poder y se pierde el orden constitucional.
Muchas gracias, doctor Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, por acompañarnos a esta hora con Almora en WQBA 1140. Que tenga un buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes.